Hola, mi nombre es Darío Bublitz. Sé que hay algunas personas que están haciendo una maratón porque dentro de muy pocos días están rindiendo biofísica. Para aquellos es que quiero justamente en el grupo de odontología fisio con biofísica voy a sumarles un pequeño aporte. Empecemos. Queremos entender que hay iones que son importantes para el área de biofísica. Estos iones podemos pensar técnicamente que estamos hablando de los elementos de los metales alcalinos, de los alcalinos térreos y de los halógenos. Los elementos que están en el centro realmente no son tan importantes momentáneamente para nosotros, así que los vamos a sacar de nuestra vista. Cuando vamos a estar trabajando, es decir, vamos a trabajar con el tema de agua. Vamos a ponerle modo presentación. Estoy abriendo el PowerPoint de Biofísica General, Agua y Soluciones. El agua es el líquido más abundante de la superficie terrestre y el principal componente en peso en los seres vivos. ¿Te gustaría entender las propiedades del agua y por qué se comporta de esa manera? ¿Te gustaría tener algunos tips a través de los cuales puedas acordarte en forma fácil estas propiedades para poder ponerlas en el examen? No te vayas, justo de eso vamos a hablar ahora. Nos preguntamos, ¿el agua cómo interactúa en la célula? Aunque el agua forma el 70% del porcentaje de la célula bacteriana, podríamos preguntarnos cuáles son los otros compuestos que hacen el 30%. Y ahí vamos a encontrar iones, moléculas pequeñas, fosfolípidos, ADN, proteínas, polisacáridos y lo más importante es preguntarnos, de alguna manera, ¿cómo actúa el agua con las sustancias presentes en la célula? El agua se comporta como un tetraedro que tiene dos puntas positivas y dos puntas negativas. Las puntas positivas y las puntas negativas se atraen entre sí formando redes. Esta atracción es conocida como puente de hidrógeno. Esto le brinda al agua características únicas. Por ejemplo, gran tensión superficial, un gran calor específico, un gran calor de vaporización y un gran calor de fusión. Podemos observar en esta figura algunos efectos de la tensión superficial, como por ejemplo que cuerpos más densos no puedan penetrar el agua porque el agua se comporta como si tuviera una membrana permeable, o que en el caso de las gotas se comportan como si hubiera una membrana exterior que estuviera cubriéndolas. Vemos como este insecto está posado sobre el agua y el agua se comporta como una membrana que se extiende cuando justamente el insecto se apoya sobre ella. Vamos a relacionar el punto de fusión de ebullición de algunos solventes habituales. A los datos de la tabla los ponemos en un Excel y observamos, haciendo una pequeña columna de barras, cómo el agua está entre 2000 y 2500 calorías como calor de vaporización, mientras que todos los demás elementos tienen menor calor de vaporización. Si hacemos algo semejante y comparamos los puntos de fusión, vemos que el agua está cerca de los 0 grados centígrados, mientras que la mayoría de los otros elementos están cerca de 100 grados bajo cero. Ahora, ¿cómo interactúa el agua con los iones? Desde la física, Coulomb establece que hay fuerzas entre especies cargadas. La ley de Coulomb establece que la fuerza que tenemos entre las cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb también descubrió que esa fuerza en el vacío no era exactamente lo mismo que cuando estaba dentro de otro medio material. ¿Qué pasa cuando tenemos dos cargas pero están en el medio del agua? En función que en el vacío y en el medio material no tenían la misma fuerza, al cociente entre la fuerza que aparecía en el vacío y la fuerza que aparecía en el medio material la llamaron constante dieléctrica. Esa constante dieléctrica viene ahora dentro de la fórmula que vemos en ese lugar como E en este caso del agua, donde podemos decir que si el valor de epsilon aumenta, entonces la fuerza del medio baja. ¿Qué datos de laboratorio podemos encontrar como evidencia que las fuerzas que aparecen en el vacío y en el agua no son las mismas? Bueno, ahora podemos mirar esta placa en la cual aparece, por ejemplo, el caso de la unión covalente, que no es iónica
y que tanto en el vacío como en el agua tenemos de 90 kilocalorías por mol, lo cual quiere decir que no es afectado en absoluto. Sin embargo, en el caso de la unión iónica, en el vacío tenemos 80 y en el agua tenemos 3. Eso quiere decir que la unión iónica realmente es muy afectada por el área de, o sea, por el entorno que tenemos, por el entorno que esté solvatando esos iones. Y aquí aparece la de puente de hidrógeno, que también vemos que es diferente. Lo que no vemos que es diferente es la fuerza de Van der Waals. Es decir, los elementos que son simétricos, como la unión covalente y Van der Waals, no son afectados. Sin embargo, la unión iónica y la puente de hidrógeno, sí. La constante dieléctrica del agua es muy alta, 80, contra otros valores, por ejemplo, de 2,3 del benceno. Podemos pensar que ocurre debido a un efecto de pantalla o de apantallamiento. Acá tenemos un ejemplo de interacción que es el agua con el electrolito y vamos a ver cuáles son los factores que nos ayuden a que puedan interactuar. La pregunta es, ¿siempre que una reacción libera calor es espontánea y siempre que una reacción absorbe calor es no espontánea? Al analizar la dilución, vamos a trabajar con el reemplazo favorecido y con el análisis termodinámico. Esto va a cumplir los siguientes pasos. La solubilización del sólido lo vamos a hacer a través de dos pasos. En primer lugar, una ruptura del retículo cristalino, donde el cloruro de sodio sólido se transforme en ion sodio gaseoso y cloro gaseoso. Después, una segunda etapa donde hay solvatación de los iones sodio y cloro para terminar como sodio y cloro acuoso. Para poder medir la espontaneidad y la fuerza impulsora de una reacción química, estamos hablando del delta de G, estamos hablando de la fórmula o de la función de Gibbs de energía libre. Esta función está afectada por dos elementos, uno de los cuales tiene que ver con la entropía y otro con la entalpía. La entalpía es la cantidad de energía intercambiada a presión constante y la entropía es una medida del desorden que podemos encontrar en ese lugar. Analizando los signos podríamos decir que el delta de S es positivo y por lo tanto T por delta de S también va a ser positivo. El delta de H es negativo en las reacciones que son exotérmicas o que liberan energía. Y el delta de H es positivo en las reacciones que son endotérmicas o que absorben energía. Si hacemos un diagrama entalpía-entropía podemos establecer la zona en que está favorecido entálpicamente o la zona que está favorecido entrópicamente, o una zona en la que está favorecido tanto entrópica como entálpicamente. Analicemos el componente entálpico del proceso. La entalpía puesta en juego para romper el retículo cristalino y pasar del sólido a los iones en forma gaseosa es de 779 kJ por mol. El proceso de solvatación del sodio, que se encontraba como un ion gaseoso, y del cloro, que se encontraba como un ion gaseoso, ahora puestos como Na+ acuoso y como Cl- acuoso, tiene puesto en juego 775 kJ por mol, que en este caso serían negativos. Lo que se nos muestra en la placa de abajo es el proceso completo desde el cloruro de sodio en el estado sólido o cristalino a la forma solvatada, y me dice que en el proceso global hay 4 kJ por mol. Esto quiere decir que en el proceso de solubilización del sólido, la energía intercambiada, en lugar de ceder energía al ambiente, absorbe 4 kJ por cada mol. Considerando el proceso completo, vemos que para pasar de la red cristalina a la parte gaseosa ionizada gastamos 779 kJ. Sin embargo, cuando pasamos desde la parte ionizada a los iones solvatados, recuperamos o nos devuelven 775 kJ. Por lo tanto, el proceso completo tiene un delta de H de 4 kJ por mol. Analicemos el componente entrópico del proceso. Consideremos el proceso en el cual el sólido cristalino se transforma en iones gaseosos, luego de lo cual esos iones gaseosos se solvatan, y finalmente ver el proceso desde el sólido cristalino a los iones solvatados. Pero vamos a verlo directamente no como la parte de entalpía, sino justamente como la parte de entropía. Considerando la placa anterior, podemos decir que la literatura nos dice
que el delta de G de solubilización es de 13 kilojoules por mol. Eso lo vemos en la placa de abajo, justamente en primero, segundo, tercero, cuarta ecuación. Ahora, si vamos a considerar la variación de energía libre, vamos a tener que tener en cuenta no solamente el delta de H, sino también el T por el delta de S. Si nosotros nos fijamos, vemos que el delta de H de solubilización en el ciclo completo tiene 4 kilojoules por mol. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la entalpía, este proceso está desfavorecido. Sin embargo, está favorecido desde el punto de vista de la entalpía, pero está favorecido de tal manera, porque su valor es de menos 13 kJ por mol, que casualmente el resultado que tenemos es negativo, o sea, es de menos 9 kJ por mol. Para la ruptura del retículo cristalino se necesitan 779 kJ por mol. El proceso de solvatación me devuelve 775 kJ por mol. Haciendo el balance total, la solubilización es un proceso que tiene 4 kJ por mol. Eso quiere decir que, en lugar de liberar energía, absorbe 4 kJ por cada mol. El segundo término de nuestra fórmula para la ruptura del retículo cristalino nos daría 1486. El segundo término de nuestra fórmula para la solvatación me daría menos 1499 kilocalorías por mol. Finalmente, nuestro segundo término daría para la ecuación global menos 13 kilojoules por mol. De esta manera, al tomar solamente la ruptura del retículo cristalino, esto me da un delta de G de 711 kilojoules por mol. Tengo un delta de G de menos 720 kilojoules por mol para la solvatación, y en esta placa podemos ver que justamente el delta de G total es de menos 9 kilojoules por mol, un delta de G negativo, un delta de G que favorece espontáneamente la reacción. Pero también podríamos estar mirando en forma vertical en la última columna, donde el delta de H es de 4 kilojoules por mol, o sea que es un proceso que no está favorecido desde el punto de vista de la entalpía, pero que sí está favorecido con menos 13 kilojoules por mol a través de la entropía. Por lo tanto, el delta de G termina siendo negativo. Bien, otro tema. ¿Cómo se relaciona las características que tienen los iones, el proceso de solvatación y la posibilidad de poder migrar? La movilidad iónica. Puse esta información dentro de una tabla en la que se pueda visualizar mejor la misma información, pero poniendo colores justamente para poder trabajarla mejor. Por ejemplo, lo que vemos en este lugar, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, que serían el caso de los alcalinos o los iones alcalinos que a nosotros nos interesan, podemos observar que tienen un valor de radio no hidratado que va de 0,60 en el caso del litio hasta 1,65 en el caso del cesio. Podemos observar círculos de color azul que están rellenos. Esos círculos rellenos nos dan una pequeña idea que en la medida que nosotros vamos hacia abajo, lo que podemos observar es que el tamaño del radio hidratado aumenta. Para poder acordarnos en orden, porque lo importante va a ser el orden, no el valor exacto de 0,95 o 1,93, sino el orden en el que están trabajando, podemos hacer alguna regla mnemotécnica tipo Lina que rubia sos, y automáticamente ya nos acordamos de quiénes son los alcalinos. Y además ya sabríamos el orden en el que aumentan su radio no hidratado, desde el litio hacia el cesio. Siguiendo con la columna de números, podemos ver un delta de H, es decir, la energía puesta en juego por los iones para capturar moléculas de agua, y observamos valores como menos 131, menos 105, menos 85, menos 79 y menos 71. Es decir, si tomamos línea que rubia sos desde el litio, o sea, arrancamos de 131 hasta el cesio que tiene 71, quiere decir que la energía puesta en juego justamente en capturar moléculas de agua es más alta por el litio que por el cesio. Esto determina que el radio hidratado del litio sea mayor que el del cesio. Y ahora vamos a ver lo siguiente: si el radio hidratado es mayor, ¿qué efecto tendrá esto dentro de la movilidad? Me fijo en la última columna y observo que en el caso del litio estoy con una movilidad de 4, mientras que en el cesio estoy con una movilidad de 8. Esto quiere decir que
un menor radio hidratado, casualmente permite un mayor delta de H, un mayor radio hidratado, y desde ahí en adelante tengo una menor movilidad. Ahora, sería interesante poder ensayar por qué está ocurriendo esto y tener, digamos, alguna manera de poder explicar esto de una manera más fácil. Lo que observamos en esta placa es la relación entre el radio no hidratado y el radio hidratado. Observamos que lo que aparece en el interior es el radio no hidratado, o por lo menos una representación del radio no hidratado, y lo que observamos con línea de puntos sería una representación del radio hidratado. En este caso, mientras el radio no hidratado aumenta hacia abajo, cuando digo Lineker-Rubiasos, el radio hidratado disminuye. Busquemos entonces una explicación a esto y que realmente nos quede cómodo. Vamos a pensar que cuando el radio no hidratado disminuye, lo que ocurre es que la distancia entre las cargas es menor. Como la distancia en las cargas es menor, a través de la ley de Coulomb, decimos que el valor de la fuerza aumenta y por lo tanto van a aumentar tres cosas. El delta de H de hidratación va a aumentar el radio hidratado, con lo cual va a disminuir el valor de la movilidad. Vemos un segundo grupo que está en color celeste, que es el magnesio, calcio, estroncio y bario. Y también observamos que el radio no hidratado aumenta desde 0,65 hasta 1,35. Ahora, ¿cómo podemos hacer para poder acordarnos ese orden? Y podríamos usar alguna regla mnemotécnica, tipo Magdalena se casó con el señor Bario. Y esta manera de poder, alguna regla que me permita saber cuál es el orden en el cual están estos elementos que son alcalinos térreos. Ahora, lo que podemos observar en este caso es que, de nuevo, un radio hidratado menor está asociado con un delta de H de hidratación mayor y está asociado con una movilidad menor. Mientras el magnesio tiene un radio no hidratado de 0,65, que es menor que el 1,35 del bario, tiene una movilidad de 2,75, mientras que estamos en la movilidad del bario de 3,30. Hasta ahora estuvimos trabajando con cargas que podrían ser monovalentes o comparando todas las cargas que pueden ser divalentes. Pero, ¿qué pasaría si nosotros comparamos una carga que es monovalente con una carga que es divalente? Una carga monovalente tiene menos carga eléctrica que una carga divalente. ¿Cómo afecta esto a la ley de Coulomb? La ley de Coulomb diría más carga, más fuerza. Y si tengo más fuerza, entonces tendría en la parte inferior de esta placa un mayor delta de H de hidratación, un mayor radio hidratado y obviamente una menor movilidad. En este caso, si comparamos el litio, que es monovalente, con el magnesio, que es divalente, ambos con un radio semejante, mientras el caso del litio tiene una movilidad de 4,01, la movilidad del magnesio es de 2,75. Esto quiere decir que la mayor carga le provoca un mayor radio hidratado y por lo tanto su movilidad es menor. Puse esta placa para que podamos darnos una idea de cómo es el proceso de empaquetamiento de los iones con las moléculas de agua. Los protones tienen gran movilidad en el agua, se desplazan muy rápidamente a lo largo de una cadena de moléculas de agua unidas por enlace de hidrógeno. En este esquema que vemos, el salto de los protones está indicado por las flechas y los iones hidróneos se ilustran en un sombreado de color verde. Es decir, este protón tiene la particularidad o la avidez de poder saltar de zona de alta densidad electrónica a la próxima zona de alta densidad electrónica. Observando la línea de Lineker-Rubiasos y observando también la parte de la movilidad, observamos que un menor radio no hidratado se asocia con una menor movilidad. Pero esto ocurre en toda la serie que está en amarillo, Lineker-Rubiasos, pero no ocurre lo mismo con el hidrógeno, porque por ejemplo en el caso del hidrógeno, en lugar de la movilidad de ser menor a 4,01, es una movilidad de 36,25, lo cual hace pensar que debería haber otro mecanismo, como el que explicamos recién, a través del cual el hidrógeno se encuentra moviéndose. Bien, esto es todo, así que los dejo. Espero que el video les haya gustado. Cualquier cosa puede comentar o suscribirse al canal.